Hola, bienvenido a un video más de esta serie en donde estamos reflexionando acerca de las tentaciones de Jesús, un encuentro del diablo y Jesús de Nazaret. Para recordar, mencionamos al comienzo 7 elementos importantes de esta lectura, 3 de orden espiritual y 4 de orden natural. Luego hablamos de cómo era la posibilidad que teníamos nosotros de descubrir cuál es la voluntad de Dios, porque una vez hemos descubierto esta voluntad, para agradarle a Dios hay que cumplir esa voluntad, y que lo hacemos cuando estamos plenos y llenos del Espíritu Santo. También hemos hablado acerca de cuáles son esas 3 tentaciones que el diablo, que significa el que nos divide, utiliza como artimaña para separar al hombre de Dios y hacerlo desviarse de su propósito, de la voluntad que Dios ha inscrito en su corazón. Y finalmente tratábamos algunos 3 elementos bien importantes acerca de cómo es que me preparo para el servicio al plan salvífico de Dios. En esta ocasión quiero que tengamos en cuenta la palabra ayuno. Esta palabra maravillosa, que es uno de los recursos, además de la oración, para poder entrar a fortalecer nuestro espíritu y vivir un combate genuino con todas aquellas tentaciones a las cuales todos estamos expuestos. Porque recuerden ustedes que habíamos mencionado que así como Jesús fue tentado en el desierto, todos nosotros los cristianos de alguna forma somos tentados, porque la ambición, el poder y la búsqueda de complacencia de los placeres naturales y artificiales están siempre presentes a la orden del día. Por esa razón, debemos fortalecer el carácter mediante la lectura de la palabra de Dios, mediante la oración y estando llenos y plenos de acuerdo a nuestra propia capacidad de la presencia del Espíritu Santo. Somos como recipientes y de acuerdo al tamaño que tengamos para ser llenos, de esa misma forma vamos a estar plenos. Pero estando llenos y plenos de acuerdo a esa capacidad que tenemos, es suficiente para afrontar cualquier tipo de tentaciones que tengamos del diablo, el que divide. Es decir, que el ayuno nos permite, primero, una unión más íntima con el Señor. 2, un ofrecimiento y oblación de fortalecimiento personal para un mejor servicio a los demás. 3, un tiempo de preparación para servir a Dios genuinamente, haciendo su voluntad y no la mía, de tal modo que desaparezca el ego y aparezca internamente el propósito. Y 4, fortalecer nuestro carácter espiritual para no caer en tentación. Recuerden ustedes que una de las plegarias inscritas en la oración del Padre Nuestro es: no permitas que caigamos en tentación. Jesús nos enseñó a orar de esa manera. Para no caer en tentación, entonces recurrimos a estar lleno del Espíritu Santo, a buscar el desierto y en el desierto utilizar las armas de la oración y el ayuno. Y tercero, estar fortalecido de tal forma que las tentaciones del poder, la ambición y la búsqueda del placer no impidan la realización del propósito, es decir, de la voluntad de Dios que ha inscrito en mi vida y en tu vida. Recuerden ustedes que con relación al tema de la oración hemos tratado algunos elementos importantes que estuvimos reflexionando en el encuentro de Jesús y el ciego de Jericó. Te invito a que los revises y también te invito acerca del video que está grabado sobre el modelo de oración cuando Jesús se encuentra con Jairo, el administrador, uno de los videos anteriores, en donde señalo 5 elementos importantes que hacen parte de un modelo de oración que nos presenta el texto del encuentro de Jesús y Jairo. Para concluir, quiero mencionarte que el ayuno no se trata de una práctica ascética, es decir, de una disciplina o un hábito en donde hay un esfuerzo total por querer de alguna manera aparecer o hacerme de alguna forma visible mediante esta práctica. No se trata de una cuestión del ego. Como decía Jesús,
que cuando ayunes no desfigures tu rostro para que los demás vean que has ayunado. No se trata de eso. No es para que los hombres sepan que yo ayuno. No es para que los hombres digan, miren ese hombre religioso como ayuna. No se trata de eso. Recuerden ustedes que la oración que hace el publicano y el fariseo en el templo mencionaba en el caso del fariseo que él daba el diezmo, que él hacía sus oraciones, que él hacía el ayuno. Y no es bueno aparentar eso porque es un reflejo del ego. Y cuando el ego aparece, quiere decir que hemos sido atrapados por una mente dormida. Y quiere decir que el Espíritu de Dios no está en nosotros, o al menos en ese tipo de situaciones. Lo que se refiere en este caso del ayuno debe ser una búsqueda y un surgir espontáneo del Espíritu que quiere fortalecerse, del Espíritu que quiere tener mayor valor y carácter para enfrentar las tentaciones del demonio. Recuerden ustedes que Jesús les recomendó a sus discípulos que ciertos demonios eran expulsados con oración y ayuno. Es decir, que el ayuno es un arma poderosa para evitar las tentaciones, para superar las tentaciones y para hacer huir al enemigo de nuestra presencia. La práctica del ayuno está en orden del servicio a los demás. La práctica del ayuno está en orden al fortalecimiento de mi espíritu para poder servir de una forma más auténtica a los planes de Dios. Está en orden a los demás, no en orden a una complacencia personal, a un reconocimiento personal, porque de esa manera no es visto bien por los ojos de Dios. Así es que cuidemos nuestra intención cada vez que hagamos ayuno. Cuidemos nuestra intención cada vez que oremos. Cuidemos nuestra intención cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios. Cuidemos nuestra intención cada vez que somos llenos y recibimos del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros debe estar a disposición de los planes de Dios. Debe estar a disposición de hacer la voluntad y agradar al Padre. No para sacar provecho, no para hacer relucir, oh, qué buenos somos nosotros, sino para que, habiendo despertado, habiendo nacido de nuevo, habiendo encendido la luz que hay dentro de nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, puede iluminar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Te invito a que continúes conectado con esta serie de videos, comparte con otros los enlaces, suscríbete si aún no lo has hecho y conviértete en un multiplicador de buenas noticias. Bendiciones.